libros, comer poco, comer mal, no solo puede traer consecuencias a nivel físico, en lo que conocemos, en lo que sabemos. Muchas veces quedan huellas imborrables. ¿Hay algún camino para retrotraer esto? ¿Hay alguna vuelta? Sebastián Lipino es autor de Pobre Cerebro y está en contacto con Latitud 17 y FM Touché. Sebastián, buenas tardes, bienvenido a Latitud 17, bienvenido a FM Touché. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por llamar. Gracias a vos por atendernos, Sebastián, y muchas veces no somos conscientes de lo que la desnutrición o la mala alimentación puede provocar a futuro, ¿no? Sí, la población en general tiene una idea vaga de que no comer bien o comer poco puede generar impactos de distinta naturaleza. Los estudios neurocientíficos de la pobreza nos muestran cuando falta la comida adecuada o cuando es insuficiente o cuando es mala para la salud de los chicos, es que pueden llegar a haber consecuencias a corto, mediano y largo plazo, dependiendo del tipo de déficit nutricional que se produzca. ¿Consecuencias como cuáles? Y bueno, consecuencias como, dependiendo del tipo de nutriente que sea el que está en carencia, puede haber dificultades, en lo que se llama, en el desarrollo cognitivo, emocional, en la autorregulación y en el aprendizaje. Pero algo muy importante que si me permitís, Juan Carlos, quisiera aclararle a la audiencia, es que la pobreza no viene solo con problemas nutricionales, por un lado. Por otro lado, que no todas las faltas de nutrientes generan el mismo impacto, porque, por ejemplo, la falta de hierro en el segundo semestre del embarazo y durante el primer año de vida se sabe que puede generar problemas en el desarrollo cognitivo y en el aprendizaje, pero hay muchos otros nutrientes de los cuales todavía no sabemos qué es lo que pueden ocurrir, por un lado, y por el otro lado, no todos los chicos tienen desnutrición o malnutrición de manera constante de todos los nutrientes que conocemos. Por lo tanto, las trayectorias cognitivas no son a todo o nada. Las consecuencias de los problemas nutricionales típicos de la pobreza no es que todos los chicos que no coman bien van a ser débiles mentales o van a tener un problema, como mucha gente dice. ¿Cuánto de eso se puede retrotraer? ¿Cuánto de eso se puede corregir, Sebastián? Bueno, para eso, una cosa antes. La pobreza no viene solo con malnutrición o desnutrición, sino con falta de estimulación y muchas veces con problemas de mucho estrés. Entonces, a los problemas de desnutrición hay que agregarles los otros problemas. Y no todos los chicos están expuestos a todo eso de la misma manera. Entonces, ahora sí voy a responder a tu pregunta. Las posibilidades de recuperar chicos que han estado con todas estas carencias, no solo las nutricionales, sino las afectivas y la estimulación al aprendizaje, son variables. Hay mucha experiencia en intervenciones, desde el nacimiento en adelante, que muestran que algunos de estos chicos pueden recuperarse e incluirse educativamente y socialmente sin ningún problema, y ahí cuanto más acumulación de estos factores de riesgo y más temprano se dan y más crónicamente, más se sostienen en el tiempo, más dificultades generan, entonces las intervenciones son más difíciles de que puedan revertir todas las consecuencias. Pero entonces la idea es que no hay un solo tipo de niño malnutrido, desnutrido o poco estimulado, sino que hay muchos diferentes, y eso requiere muchas respuestas diferentes y mucho estudio científico del tema, para poder informar a la política pública de toda la diversidad de cosas que se tienen que hacer con los distintos grupos de chicos. ¿Desde dónde hay que accionar? ¿Hay que accionar desde el hospital? ¿Hay que accionar desde otros centros comunitarios? ¿Desde dónde hay que accionar? Porque ya la llegada a la escuela es tardía y muchas veces con algunas dificultades que va a costar revertirlas. Hay que actuar desde el inicio, durante las 2 primeras décadas de vida, desde todos los sectores, a través de políticas públicas y desde todos los sectores de la comunidad que se ocupan de la crianza y el desarrollo de los chicos. Generalmente uno se pregunta, Sebastián, ¿en qué país se están haciendo las cosas bien y no a costos altísimos? Muchas veces se cree que son costos elevadísimos y creo que el costo más elevado es el de tener una población enferma, el de tener una población que tiene una mala calidad de vida y una población que no pueda aprender y que no pueda incorporarse efectivamente al mercado laboral, ¿no? Sí,
y antes que el mercado laboral, a la sociedad en sí misma y a la educación y a ser sujetos de derecho, ¿no? El trabajo, cuando uno llega al trabajo ya tiene que tener vida digna previa. Los países que han resuelto estos problemas son los países que apuestan a la equidad en la base de la pirámide social de entrada, desde el embarazo. ¿Países como cuáles? Y algunos países probablemente como Escandinavia, algunos países como de Europa Central, algunos países de Asia también, muy desarrollados. Sí. En general, incluso en el mundo, en los países centrales como Estados Unidos, tienen muchos problemas también hoy en día la prevalencia de pobreza infantil en Estados Unidos supera el 22%, 23%, entonces los esfuerzos federales para poder generar respuestas a eso son muy costosos y no siempre tienen éxito. Lo que funciona es, en términos generales, dos cosas. Si uno no quiere compensar con políticas públicas que traten de resolver las consecuencias tan costosas que vos describís, si uno no quiere llegar a la compensación, que en eso consisten las intervenciones y las políticas cuando no hay equidad en una sociedad, la respuesta es la equidad. Por supuesto que es complejo y es casi retórico. Y se la ve como muy lejano, ¿no? Perfecto. Mientras tanto, entonces, hay que tratar de generar políticas que cubran los aspectos que son necesarios cubrir en los chicos desde la concepción en adelante, a nivel de la salud, a nivel del desarrollo social, a nivel de la educación, lo mejor posible. Y no hay una bala de plata que te sirva para resolver todo esto digamos, una sola acción que permita resolver esto de manera eficiente. Hay que invertir lo más tempranamente posible en la infancia, pero hay que sostener esa inversión por lo menos durante las 2 primeras décadas de vida. ¿Es tan costoso como se cree o a veces es falta de creatividad y es falta de ponerse a laburar en serio en este tema? Hay un poco de las tres cosas. Sí, claro, es costoso, pero no necesariamente por cuestiones financieras o económicas. Es costoso porque implica cambios culturales a nivel del diseño de políticas, del trabajo con los chicos en cada organización, y etcétera, etcétera. Pero el costo no solo, si me refiero, no es solo económico. No es un costo nada más que de dinero, sino que hay otras cuestiones en juego. Si lo pensás en términos de la suplementación de hierro, es barato, pero no es lo único que hay que hacer. Eso es importante, pero también hay ¿Y cómo se logra, por ejemplo, esa suplementación de hierro? Bueno, hay distintas estrategias, pero pueden ser suplementaciones de harinas, pueden ser en las dietas escolares, pueden ser los suplementos que reciben las madres durante el embarazo y el primer año de vida, durante la lactancia. Hay varias estrategias que un nutricionista seguramente te las va a poder describir mejor, pero no es lo único. El estrés es tan negativo como como la malnutrición. Y puede ser más costoso incluso en términos de las consecuencias de los traumas por estrés en periodos posteriores de la vida, porque aumenta la probabilidad de padecer trastornos psiquiátricos, por ejemplo. Estrés que lo origina la falta de recursos económicos y estrés que lo originan, ¿qué otros causales? Bueno, los estresores están presentes en los contextos de desarrollo de los chicos a través de la salud mental de los padres, la salud mental de los maestros, las carencias concretas de oportunidades de estimulación, la violencia familiar, la violencia comunitaria. Hay estresores en cada uno de los contextos de desarrollo y eso incluye también a la violencia que implica la discriminación y la estigmatización cultural. ¿Con qué, de alguna manera, te sorprendiste cuando iniciaste todo este camino o esta investigación? Te pido disculpas. ¿Con qué te sorprendiste en el camino de esta investigación? ¿Con qué me sorprendí? ¿En qué sentido? En lo que encontraste cuando fuiste recorriendo este camino de las grandes posibilidades de recuperación de los chicos cuando el impacto cuando las influencias de la pobreza son tales que no generan fenómenos de irreversibilidad. Lo que sorprende es la gran capacidad de los chicos para rápidamente ser estimulados y progresar cognitiva y emocionalmente. Lo que más me sorprende como contracara de eso es la falta de sensibilidad de los adultos de nuestra sociedad para darnos cuenta de eso y actuar. Y lo otro que me sorprende es el gran desconocimiento general, incluso a nivel técnico de muchas agencias gubernamentales y multilaterales, de lo que realmente es el desarrollo cerebral
y las influencias de la pobreza y el estrés y todo el conocimiento que hay que tener básico en los adultos que cuidan a los chicos. Hay mucho... no hay una actualización adecuada de muchos de los conocimientos que se están generando en las últimas 2 décadas. Esto falla desde la currícula de las escuelas secundarias, falla desde la currícula universitaria de los profesionales de la salud. ¿Desde dónde falla esto? Yo creo que en todos los ámbitos formativos y en los programas curriculares de formación que por ahí están cruzados, hay varios factores, pero sí, falla desde la formación, obviamente. Sí, de la formación de todos los profesionales, incluido yo, cuando pasé mi grado universitario. Como psicólogo, vos veías que estos temas no se abordaban. Lo vi después, cuando tuve que ponerme a estudiar, porque no había sido, digamos, expuesto a información importante. Hay 2 temas, por ejemplo, que en ninguna carrera se toman como básicos, y es cómo se diseña una política pública y cuál es la responsabilidad ética y social de un profesional una vez que empieza a actuar. Esos 2 aspectos ayudarían muchísimo a mejorar la manera en que uno ejerce su profesión, tanto en el ámbito clínico como educativo y como de investigación. Y ayudaría también a que un técnico que llega a un ministerio tenga en cuenta aspectos que son esenciales para poder elegir buenos staff de técnicos para desarrollar políticas adecuadas. Todas estas medidas de la asignación universal por hijo y las medidas que se han estimulado desde algún tipo de reparación económica, ¿logran revertir la tendencia o no cambian en mucho la situación? Lo que dice la investigación en las áreas de economía y sociología de la última década en distintos países de la región muestran que las transferencias de dinero en efectivo son efectivas para mejorar, por ejemplo, para reducir los índices de mortalidad infantil, claro, para mejorar la inclusión de los chicos en la escuela. Son importantes, pero no es lo único que necesitamos. Sí, son efectivas según el canon actual académico que hace estas evaluaciones. No habría que suspenderlas, pero habría que avanzar compensando también en las otras áreas que describí que involucran a las influencias de la pobreza, ¿no? Llama la atención también que la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad dentro del país de las más ricas, tenga niveles de mortalidad muy altos, ¿no? Y de pobreza infantil cerca del 30%, según el último estudio de la Universidad Católica. El 30% de los chicos de la Ciudad de Buenos Aires viven en condiciones de pobreza por ingreso. ¿Cómo? Nos llama la atención, es un país con inequidad social. La inequidad genera pobreza. Claro, pero también por el otro lado, la Ciudad de Buenos Aires debe ser una de las que goza con los mejores centros de salud. Y entonces se está distribuyendo mal algo. Algo del orden económico, algo del orden del conocimiento. Sí. Sobre eso hay mucho estudio, por qué se producen esas cosas. No es que tengamos que descubrir la pólvora. La Argentina tiene masa crítica de técnicos y universitarios para poder que vienen estudiando esto desde hace tiempo. Nuestro país es un país que produce muy buenos profesionales que estudian estos temas y esa información está. Es decir, acá hay un problema entre digamos, de divorcio entre la academia y la política pública, digamos. Y aún en la política pública yo me encuentro en mi trabajo con excelentes técnicos con los que se puede trabajar muy bien en un buen sentido, pero que la discontinuidad de las políticas, claro, cuando hay alguien que lo está haciendo bien, también afecta que se vuelva a tener que empezar una y otra vez con varios temas. El crecimiento de los comedores, el aumento de este tipo de ayuda en forma de organizaciones del tercer sector, ¿reparan algo o son simplemente parches y no dan abasto con el tema? No dan abasto. Obviamente que son de muchísima ayuda porque resuelven el problema urgente de la alimentación como pueden, son esenciales, pero nuevamente son un síntoma terrible de la desigualdad y del aumento de la pobreza. ¿Sería tan... En un país con equidad no debiera haber comedores. Bueno, sí. ¿Y sería tan costoso? ¿Estamos tan lejos de poder decir al menos no pobreza cero, sino hambre cero? Bueno, el hambre es dentro de lo que son las disciplinas académicas, el hambre es un constructo, una variable que tiene una definición específica y se sabe que en la Argentina no hay hambre técnicamente. Es
Eso por un lado. Por Bueno, el otro los lado, chicos que mueren por desnutrición. bueno, pero hay un porcentaje de chicos que mueren por desnutrición que no es por falta de alimentación necesariamente, ¿no? Sí por pobreza, pero quiero decir, el hambre técnicamente no existe. No es un país en donde haya organizaciones mundiales que se dedican a paliar el hambre. La hubo, por ejemplo, en el 2004, sí, cuando vino Acción contra el Hambre, sí, pero se fueron de la Argentina porque consideraron que el nivel de incidencia de eso que vos decís es tan bajo que se tiene que resolver mucho más fácil desde de las instancias de salud de un país con mucha rapidez. El problema es ese, es la organización de resolver ese problema, que se da en una incidencia muy, muy baja. Entonces, en ese sentido, es un problema que no, el hambre no es un problema, el problema de la nutrición es el problema, sí, de la malnutrición, la epidemia de obesidad, eso es un problema mucho mayor que la desnutrición en la Argentina ahora. La anemia por hierro es un problema que habría que atacarlo de manera directa y sería poco costoso. Ahora, respecto a la pobreza cero, eso es un eslogan de campaña nada más, no existe la posibilidad de pensarlo. Eso cualquier es una utopía, técnico, es una utopía. Cualquier técnico de cualquier organismo multilateral que haya trabajado durante los últimos 30 años en la región, cuando uno les dice eso, nos miran con sorna, inclinando la cabeza hacia alguno de los dos costados, diciendo ¿de qué me estás hablando? ¿Qué pasa con los nuevos alimentos o con aquellos productos, semillas, que de pronto no tienen tanta divulgación y que lograrían contribuir mucho en esto? Por ejemplo, tema la quinoa, ¿no? Del que se habla mucho. Desconozco, no soy especialista en nutrición como para poder opinar sobre el tema. Porque tal vez ahí podría haber una alternativa, ¿no? Es decir, porque en general se cree que está todo tan lejano, que es todo tan caro, ¿no? Que muchas veces puede haber elementos que contribuyan mucho y que ayuden a paliar o a reparar algunas de las circunstancias. Insisto, no lo sé, pero tiendo a pensar que con los alimentos disponibles también se podría resolver y se debería resolver. Obviamente teniendo en cuenta cuáles son las prevalencias de los problemas de salud más serios en ese tema. Pero insisto, habría que preguntarle a un especialista en nutrición. Ajá. ¿Ves al país muy desigual por región geográfica? Totalmente, están los datos de siempre. Sí, obviamente es un país con mucha desigualdad. El noroeste y el noreste tienen incidencia de pobreza por necesidades básicas satisfechas que no lo vas a tener en la región pampeana, y dentro del conurbano bonaerense vas a tener bolsones de NBI muy fuertes. Sí, hay mucha desigualdad distribuida regionalmente, claro. Y en toda Latinoamérica, obviamente. ¿El libro se llama? Pobre Cerebro. ¿Vos te llamás? Sebastián Lipina. Sebastián, muchísimas gracias por pasar Muchas esta tarde por Latitud 17 y por FM Tuye. ¿Te parece bien si sorteamos un libro entre nuestros oyentes autografiado por vos? Sí, por supuesto. Desde ya, muchas gracias. Gracias a ustedes.